Hola, hola amigos, welcome to my channel, how are you doing? En el video de hoy vamos a estar hablando sobre el present simple, pero antes de que nos ahondemos en este tema, en este tiempo gramatical, quiero darles una pequeña introducción. Los verbos en el español tienen muchas variaciones en cuanto a quién realiza la acción y cuándo se ha realizado la acción. Entonces, por darles de ejemplo el verbo caminar, dependiendo de el presente y de quién habla, en mi caso yo diría yo camino, tú caminas, él camina, ellos caminan, nosotros caminamos. Y eso solamente en el presente. Si quisiéramos además cambiarlo al pasado, sería yo caminé, tú caminaste, o caminabas, él caminó o él caminaba, etcétera, etcétera. Tenemos muchas variaciones en el español. En contraste, el inglés tiene muy pocas variaciones. Y de hecho ustedes me van a decir, pero ¿cómo? Si siempre me ha costado aprender el inglés. Y es que realmente no has prestado atención a los auxiliares y cuándo hay que utilizarlos. Tenemos que aprender que en el inglés tenemos regular verbs and irregular verbs. Verbos regulares y verbos irregulares. Para quienes no conocen eso o quizás se les ha olvidado un poquito, tengo acá en mi pizarra una explicación breve. Entonces, en el primer caso tenemos infinitive, past simple y past participle. Esto es lo que ustedes podrían encontrar en cualquier diccionario, en cualquier lista de verbos que puedan tener en un cuaderno, en un texto de estudio o en un diccionario. Siempre vamos a tener tres columnas. El infinitive es la forma base. Por ejemplo, talk, conversar, hablar, conversar. Past simple se refiere al pasado simple, que en este caso sería talked. ¿Por qué terminaría en ed? Porque este es un verbo regular. Ambos pasados, past simple y past participle, van a terminar con el sufijo ed. A pesar que no se pronuncia en este verbo, talked y talked están ahí presentes. En el caso de los verbos irregulares siempre van a cambiar en los tres tiempos gramaticales que están presentes en los diccionarios y en la lista de verbos. Drink, drank y drunk son tres tiempos distintos para el mismo verbo. ¿Cuál es la particularidad de esto? Que yo voy a poder ir cambiando los personal pronouns, los pronombres personales, I, you, he, she, it, we, they. ¿Sí? Esos son los pronombres personales. Y a continuación te voy a dar un ejemplo con estos mismos verbos. Como les decía anteriormente, el personal pronoun, los pronombres personales, son algo obligatorio en el inglés. Si bien en el español no es necesario que lo utilicemos, en el inglés es algo obligatorio para saber quién realiza la acción. En este ejemplo tenemos el mismo verbo talk que teníamos al principio. Por lo tanto, acá yo quiero que ustedes noten cuál es la diferencia en significado. Si yo cambio el personal pronoun, I, you, he, she, it, we, and they, y le agrego el verbo talk, cambia la persona que realiza la acción. Por lo tanto, cambia el significado de la acción. En mi caso, if I say I talk, quiere decir que yo hablo. If I say you talk, tú hablas, tú conversas. En el caso de he, she, it, esto es muy importante. ¿Por qué? Les cuento. He, she, it. Ellas son un poco más picky, son un poco más especiales, por lo tanto, ellos no quieren ser igual que el resto. Cada vez que yo ocupo talk and talk con I, you, we, they, ellos dicen, merecemos un trato especial. Por lo tanto, ellos siempre van a estar agregando una S al final del verbo cuando estamos hablando del present simple, que es el que estamos trabajando hoy. He, she and it son especiales. Esto hay que tenerlo en cuenta cada vez que trabajamos con present simple. Por lo tanto, si lo comparamos con el español, el inglés es bastante fácil. Solamente hay que ir cambiando el personal pronoun. Y sería. Esto es en el caso de que estamos hablando affirmative sentences, oraciones positivas, afirmativas. Por ejemplo, I talk.
Yo converso, yes, I do. Sí, yo lo hago, I talk. En el caso de otros verbos, por ejemplo, el que teníamos anteriormente, al lado de talk, tenemos los mismos pronombres, solamente que cambié el verbo. Y aquí les pregunto, ¿cómo quedaría la tercera forma? Recuerdan que yo les decía que he, she and it eran especiales y querían ser siempre distintos al resto. En el present simple, resulta que este verbo sí quedaría como drink, pero le agregaríamos al final la S. Por lo tanto quedaría he drinks, she drinks, it drinks. En caso de que tú me digas todavía no sé los personal pronouns en English, te voy a dar una ayudadita. I, you, he, she, it. It lo utilizamos cuando hablamos de algo, de un objeto o de un animal que no sabemos cuál es su género, si es femenino o masculino. Ok, luego de esa introducción, ahora sí podemos empezar a aplicar los auxiliares en el present simple y vamos a ver la forma affirmative, the question and the negative form. Vamos a hablar de la forma afirmativa, vamos a hablar de cómo hacer preguntas y vamos a hablar de la forma negativa de las oraciones. En este caso, como estamos trabajando con present simple, siempre vamos a utilizar do y does. No vamos a utilizar otro auxiliar. No interactúan entre sí. No se mezclan. Por ejemplo, si me preguntan, ¿Do you live in Michigan? Yo voy a responder, No, I don't. O, Yes, I do. De la misma forma que me preguntan, es como yo voy a responder. La pregunta decía, ¿Do you live in Michigan? ¿Vives tú en Michigan? En el presente, ¿do you? Now, ¿do? Yo le voy a decir, no, I don't. Vamos a ver eso un poquito más adelante. Quiero que sí separemos do y does. Do y does es lo mismo, exactamente lo mismo. Hay personas que me dicen do y does son auxiliares distintos. Recuerden que anteriormente yo les decía que hay unos pronombres que son especiales, que no quieren ser vinculados con el resto de los pronombres personales. ¿Cuáles eran? She, he, and it. Por lo tanto, cada vez que yo estoy hablando de she, de ella, de he, él, o it, eso, una cosa, algo del cual yo no sé cuál es su género, voy a estar trabajando con does. Does. Vamos ahora a ver un ejemplo. Tengo 3 ejemplos, pero necesito mostrarles primero cuál es la estructura. La estructura, como les decía al inicio de este video, es nada más que una fórmula. Tal cual cuando uno aprende física, que uno necesita una fórmula para poder resolver los problemas. En este caso, en la gramática también lo hacemos así. El personal pronoun, como les decía anteriormente, siempre es necesario en el inglés para saber quién realiza la acción. En este caso vamos a utilizar I. El verbo que le sigue es enjoy. Y el complemento que viene atrás es summer. I enjoy summer. I enjoy summer. Esta oración yo también la podría haber modificado y en vez de haber dicho que I enjoy summer, yo podría haber dicho we. We. You and me. You and me. We. Nosotros. We enjoy summer. Para que vean ustedes la facilidad con la que podemos cambiar el significado de esta oración. Por ejemplo, they. Ellos, ellas, they enjoy summer. They enjoy summer. Por eso es que es tan necesario que sepamos quién realiza la acción. The personal pronoun. Marissa practices rugby. Marissa practices rugby. En este caso, estamos hablando de ella. Es un nombre femenino. She. Si yo quisiera modificar esto y sacar Marissa, yo podría haber puesto she. She practices rugby. Y quiero que se fijen en el verbo. El verbo al final finaliza con una S, como lo decíamos anteriormente. He, she, it. Esos pronombres personales son los que necesitan ser un poquito especiales y se les agrega la S al final. Por eso quedaría she practices
rugby. En el caso mío, si yo quisiera decir que yo soy quien practica rugby, yo diría I practice rugby. Sam and I study together. Sam and I, both of us, ambos, we study together. Sam and I, yo la podría haber modificado por un we. We study together. Nosotros estudiamos juntos. Rodrigo works tonight. I read novels. Pedro and Ricky speak Portuguese. Chevrolet sells cars. En este caso también podríamos modificar los personal pronouns. Ya sabemos que es un hombre, ¿verdad? Por lo tanto yo podría decir he works tonight. Recuerden siempre que en present simple vamos a utilizar la S final. En el caso de I read novels puede quedar tal cual. Yo leo novelas. También podría haber dicho nosotros. We read novels. We read novels. También podría haber dicho they, ellos, they, ellas. They read novels. Etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que cambiaba? The personal pronoun. Pedro and Ricky speak Portuguese. Pedro y Ricky hablan portugués. Pedro y Ricky lo podríamos haber modificado por they, ellos. They speak Portuguese. Y el último es Chevrolet sells cars. La marca de vehículos vende autos. Chevrolet is not a man or a woman. Chevrolet no es ni un hombre ni una mujer. Por lo tanto, en este caso podríamos haberlo modificado por it. El pronombre que utilizamos cuando no sabemos si es femenino o masculino. It sells cars. It sells cars. Por eso tenemos la S al final. En el caso de que yo quisiera decir que yo vendo autos, sería I sell cars. I sell cars. Lo que les explicaba recién era la forma afirmativa de una acción, algo que sí se realiza. A continuación vamos a ver la forma negativa. Ok, comenzamos con la forma negativa. En este caso sí vamos a necesitar do y does. ¿Recuerdan cuáles eran los pronombres personales que trabajaban con do y does? Los que eran especiales. He, she, it. Él, ella, ello, eso. Vamos a seguir con el mismo ejemplo que teníamos anteriormente. Pedro and Ricky speak Portuguese. Ellos sí lo hacen. Esta es la oración positiva, afirmativa. ¿Cómo decimos que ellos no lo hacen? Que ellos no hablan portugués. En este caso vamos a decir Pedro and Ricky, o también podríamos haber dicho they. Pedro and Ricky do not Pedro and Ricky vamos a estar ocupando do not, y vamos a ocupar lo mismo que viene atrás. Pedro and Ricky do not speak Portuguese. Sam and I study together. Sam y yo, nosotras. Sam and I study together. Eso es cierto, es algo positivo. ¿Cómo hago para que esto sea algo negativo que eso no ocurre? ¿Cómo lo digo? Si lo modifico podría ser we, nosotros. We, o Sam and I do not study together. We do not study together. Ahora, tengo que hablarles en este momento mismo sobre las contracciones que podemos tener en el inglés. Do not y do not se puede contraer, achicar, juntar y hacer una sola palabra, que es don't. Don't. No. Don't es lo mismo que do not. Hay personas que se confunden un poco con esto. Don't es lo mismo que do not. Pedro and Ricky don't
speak Portuguese. Sam and I, we don't study together. Es lo mismo. Vamos con otros dos ejemplos. Jorge travels every month. Ojo aquí, estas son las formas afirmativas. The neighbor speaks loudly. Vamos con la primera. Jorge travels every month. Ojo acá que tenemos la S al final porque estamos en afirmativo. Acá the neighbor, el vecino, que no sabemos quién es, si es hombre o mujer, el vecino, speaks loudly. ¿Por qué tiene la S? Porque es afirmativo. Cuando negamos, cuando estamos ocupando la forma negativa, no vamos a agregar esa S nuevamente. ¿Por qué? Porque estamos ocupando el auxiliar y sería algo redundante. ¿Cómo negamos esta oración? Jorge viaja todos los meses. ¿Cómo decimos que él no viaja todos los meses? ¿Cuál es el auxiliar que ocupamos? ¿Qué forma del auxiliar ocupamos con he, she o it? Does. Jorge, he does not. Y vamos con el verbo base, travel, every month. De la misma forma que yo les decía antes que don't es lo mismo que do not, también tenemos una forma de contraer esta negación. Por lo tanto, does not se puede contraer como doesn't. Doesn't es una contracción. Se juntan las dos palabras y se hace un registro informal. The neighbor speaks loudly. El vecino habla, el vecino o la vecina habla muy fuerte, habla con una voz muy intensa. ¿Cómo decimos que eso no es así? Como les mencionaba anteriormente, the neighbor, en este caso yo no estoy diciendo si es un hombre o una mujer, por lo tanto podríamos modificarlo con it. It, the neighbor, doesn't speak loudly. The neighbor doesn't speak loudly. ¿Cómo les va hasta ahí? ¿Se va entendiendo? Ahora vamos a hablar sobre la importancia del conocimiento de los auxiliares y su uso. En el siguiente ejemplo tenemos las mismas palabras, ¿verdad? You live in Barcelona, you live in Barcelona, you live in Barcelona. Pero lo que cambiaría acá, el sentido de estas oraciones, si bien hasta ahora tenemos lo mismo, lo que cambia el significado es el auxiliar. Estamos trabajando con do y does, ¿verdad? Como en este caso tenemos you como pronombre, vamos a utilizar do. Do you live in Barcelona? Quiere decir, ¿vives en Barcelona? En este caso, si yo quiero saber dónde vive la persona ahora, en el ahora estamos ocupando el auxiliary del present simple. Pero si yo por error me equivoco y ocupo un auxiliar del past simple y yo le digo, did you live in Barcelona? Le voy a estar preguntando algo completamente distinto. Le voy a estar preguntando, ¿viviste o vivías en Barcelona? Ahora si yo le pregunto con el auxiliar will del future, del futuro, le voy a estar diciendo, ¿vivirás en Barcelona? Por esto es que es tan importante que ustedes sepan cuál es el uso de los auxiliares. Do siempre va a ir en el presente. Did siempre va a ir en el pasado. Y will siempre va a ir en el futuro. En este caso, como les mencionaba al comienzo, teníamos la misma parte complementaria, pero lo que cambia todo es el auxiliar. Por eso es importantísimo que lo mantengan en su mente. Como en este caso estamos trabajando con present simple, vamos a quedarnos con esta pregunta. Para esta pregunta tenemos dos formas de responder. Podemos responder de una forma corta y una forma extensa. Una forma sería, do you live in Barcelona? Yes, I do. Sí, es así. Yes, I do. I do. Podría decir no, I don't o I do not. A la vez yo también podría decir yes. O podría decir no, I do not live in Barcelona. ¿Notan cuál es la diferencia? Esta es la forma corta de decir sí o no. Y esta sería la forma más extensa de lo mismo, sí o no. Acá tenemos otra pregunta. Dice,
Does Janice like jazz? ¿Le gusta Janice el jazz? Tenemos una forma breve de decir yes, she does. Nope, no, she doesn't. Acá en este caso podríamos haber dicho también no, Janice doesn't. Yes, Janice does. Y la forma más extensa que sería yes, Janice likes jazz. ¿Por qué? Porque estoy dando la forma afirmativa, ¿verdad? No, Janice doesn't like jazz. Esa sería la forma más extensa. Yes, Janice likes jazz. ¿Qué les parece esta hora? ¿Cómo vamos? Ahora es muy importante que puedas mantener en mente el verbo to be, ser o estar. ¿Cómo le pregunto? ¿Eres tú de Hawái? ¿Estás tú contento hoy? También es present simple, pero el verbo to be vamos a trabajarlo en otro video porque es un poco más tricky, es un poco más tramposo quizás trabajar con él. Ok, así que hasta acá llegamos la clase, espero que les haya gustado. Pueden dejar un comentario, pueden compartirlo con sus amigos y eso sería todo por el día de hoy. Bye bye, thank you so much for watching my channel, see you on the next video.